Gracias por permanecer con nosotros en el Congreso. Teniendo como preámbulo la anterior charla sobre los aspectos normales y la técnica de exploración del sistema venoso, toca ahora el platicar en, en un ambiente cordial sobre la utilidad que tiene el ultrasonido en aquellos pacientes en los cuales hay sospecha de trombosis venosa profunda. Eh, Muchos de ustedes han escuchado hablar de la tríada de Virchow. Rudolf Virchow era o fue un patólogo alemán nacido en 1821 y que gracias a diferentes mm, estudios que hizo fue merecedor a ser nominado a premio Nobel cuando él tenía 81 años de edad, esto en 1902. Pero irónicamente muere en un accidente de tráfico y nunca pudo vivir el, lo que hubiese o no sido eh, el, o sea, ese año muere él y no le toca el premio Nobel, pero siempre quedará la duda si algo tuvo que ver que haya muerto y alguien más ganó el premio Nobel, pero bueno, estas situaciones irónicas de la. Entonces, hablar de la tríada de Virchow es hablar de lo que hoy la literatura marca como estados hipercoagulables, compuesta por tres elementos que son el daño endotelial, la hipercoagulabilidad y la éstasis venosa. Virchow, en su estudio original, se percata de que estas condiciones traen como resultado la presencia de trombos, trombos que afectan al sistema venoso. Entonces, esto sigue teniendo vigencia actualmente y quiero partir de esta condición de la hipercoagulabilidad, del daño endotelial y de la éstasis, sumado a lo que anteriormente vimos al respecto de la anatomía y de los hallazgos normales cuando exploramos un paciente que tiene sospecha de algún tipo de condición, pero partamos de unas venas normales y, y sumemos esta parte de la triada de Virchow y tengamos en cuenta sus diferentes componentes, hipercoagulabilidad, daño endotelial y estasis venosa, que se conoce, como les dije yo, en estados hipercoagulables. Sin lugar a dudas, en algunas ocasiones se cree que el médico imagenólogo, que el médico radiólogo es el experto solamente en imágenes. Y si bien es cierto que es una verdad parcial, el médico radiólogo, el médico imagenólogo sí es el experto en imágenes, pero también es el médico que para poder integrar en un diagnóstico la información de las imágenes requiere datos clínicos, requiere saber de la evolución de los diferentes padecimientos, de la historia natural de la enfermedad, de los signos y de los síntomas. Y hablando de trombosis venosa profunda, también es importante. Nosotros en el consultorio echamos mano de esta escala de Wells modificada que ustedes tienen a la vista y que hace énfasis precisamente en algo que es importante, que son los antecedentes, que son los datos clínicos. Entonces, esta
escala de Wells modificada, perdón, nos habla de que cada región representa un factor de riesgo. Cirugía menor, electiva, edad de 41 a 60, cirugía mayor previa, embarazo puerperio, venas varicosas, enfermedad intestinal inflamatoria, edema en extremidades, que está presente, un índice de masa corporal mayor de 25, anticonceptivos orales o terapia hormonal del reemplazo. Y para este otro rubro representa dos factores de riesgo: edad mayor de 60 años, neoplasia, cirugía mayor, permanecer hospitalizado más de 72 horas o inmovilizado menos de un mes, accesos venosos centrales menos de un mes. Aquí cada renglón representa tres factores de riesgo: historia de trombosis venosa profunda previa, tromboembolismo pulmonar, historia familiar de trombosis, edad mayor de 75 años, factor 5 de Leiden activado o resistencia a la proteína C, cirugía mayor, pacientes no quirúrgicos y finalmente aquí cada renglón representa 5 factores de riesgo: reemplazo articular protésico, electivo, fractura de cadera, pelvis o pierna, EBC, trauma múltiple, lesión medular. Y como vemos en esta, se gradúan, se saca el total y hay quienes tienen 5 o más puntos, tienen un alto riesgo de trombosis venosa profunda. Quienes tienen 3 o 4, riesgo alto. 2, riesgo moderado, y menos de 1 o menos de 1, riesgo bajo. Entonces, aquí también nos involucramos con el aspecto de la historia, de los antecedentes. ¿Qué podemos hablar de la epidemiología? Bueno, la epidemiología de la enfermedad ha venido cambiando conforme pasa el tiempo y vivimos a finales del siglo pasado y principios de este. Se sabe en general que la trombosis venosa profunda es una enfermedad grave y potencialmente fatal porque se asocia a tromboembolismo pulmonar, que su incidencia ha venido variando y varía de acuerdo a el país de donde las series se originan, y se habla más o menos de 70 casos en cada 100,000 personas en una de esas series. En otros, que hay más o menos 210,000 casos de trombosis, nuevos casos de trombosis venosa profunda por año, que con la pandemia que recién terminó, estos datos se dispararon. Una mortalidad asociada de 30% cuando esos cuadros de trombosis venosa profunda no fueron tratados. Se ha encontrado trombosis venosa profunda en casos de autopsia hasta en 60%, cuando ha habido muerte, cuando el paciente muere por tromboembolismo pulmonar, hasta en 60%. Y más o menos un gran porcentaje de pacientes que cursan con trombosis venosa profunda cursan asintomáticos, o cuando llegan a consulta, al no ser muy florido el cuadro, tener poca sintomatología, no se piensa en trombosis venosa profunda. De 40 a 75% de trombosis venosa profunda, este es un dato importante, eso también corresponde a esta serie, desarrolla síndrome posttrombótico. Esto lo subrayo porque la siguiente charla que vamos a revisar juntos habla sobre síndrome posttrombótico. Y la trombosis venosa profunda se relaciona hasta en un 90% con tromboembolismo pulmonar. Algunas otras series, estas en nuestro país, nos hablan que en México la trombosis venosa profunda se reportan hasta 160,000
nuevos casos al año en México. El riesgo de trombosis es real no solamente en pacientes quirúrgicos, no solamente en aquel típico paciente que es sometido a una cirugía de cadera o, o cirugías abdominales oncológicas, sino también en pacientes no quirúrgicos. La prevalencia de la enfermedad tromboembólica, que engloba, la enfermedad tromboembólica engloba a la trombosis venosa profunda y al tromboembolismo pulmonar, se sabe históricamente, no solamente en nuestro país, sino en muchos otros lugares, que las cifras no son las reales, que se subestima y se piensa, se cree que es hasta, o puede llegar a ser hasta 40 veces más frecuente que lo que se estima originalmente. Hoy se sabe antes de pandemia que ocasionaba un poco más de 65,000 muertes por año. Más del 60% de muertes por tromboembolismo pulmonar ocurre durante los 30 minutos después de que ésta se hace presente. Y si a esto le agregamos que muchos de estos casos están relacionados con trombosis venosa profunda, bueno, de ahí la importancia, lo que reduce la probabilidad de llevar a cabo un tratamiento que tenga éxito. Como es silenciosa, como es asintomática, en muchos casos el paciente debuta y fallece. Hemos escuchado infinidad de historias, como aquellos pacientes que son sometidos a un tipo de cirugía ortopédica, lo dan de alta, salen en la silla de ruedas y cuando se pone de pie, el paciente muere. Cerca del 80% de los embolismos pulmonares no presenta ningún signo de advertencia. En algunas otras series en Estados Unidos se sabe que en series más recientes que por año se estima que hay hasta, estos son otros datos, hasta 900,000 estadounidenses que desarrollan trombosis venosa profunda por primera vez. Los síntomas que acompañan a este tipo de pacientes, cuando hay síntomas, incluyen edema, fatiga, dolor y en algunos otros pacientes sensibilidad en las piernas. Sabemos bien que el estar mucho tiempo de pie condiciona éstasis, rémora, pero también el estar mucho tiempo sentado o recostado, más de 6 a 8 horas, también tiene el mismo efecto. Entonces, hoy hay algo que en el lenguaje godín o en el ámbito ejecutivo sucede, ¿no? Y es la gimnasia ejecutiva. La gente que por su trabajo requiere estar sentado durante largos periodos, se ha asignado cada 2 horas 10 minutos para que hagan ejercicios similares a los que recomiendan las aerolíneas en esa tarjeta que nos ponen y que nos queda de frente cuando tomamos un vuelo. La trombosis venosa profunda ocurre entonces generalmente en las piernas, en sectores distales o en proximales. La enfermedad venosa es 10 veces más prevalente que la arterial. Y sí, hay muchos factores de riesgo asociados, como puede ser eh, la ingesta de anticonceptivos orales, típicamente conocido durante mucho tiempo. Otros factores de riesgo, como por ejemplo el paciente el paciente de la clase turista, ¿no? Cuando se describió aquel caso que fue novedad
Un paciente que hace un viaje transatlántico y que permanece sentado durante mucho periodo de tiempo, pero que de, 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 de base tenía ya algún deterioro venoso, bueno, pues desarrolla trombosis venosa profunda. Y bueno, entre algunas otras cosas. Hablar de coágulo y trombo estructuralmente son idénticos. Un trombo y un coágulo son estructuras altamente ricos en fibrina, compuestos por glóbulos rojos y factores de la coagulación, con pocas plaquetas. La diferencia entre un coágulo y un trombo es que el trombo se origina, bueno, que un coágulo es una estructura con un alto valor biológico que ayuda a reparar y que se localiza en el sitio adecuado en el momento adecuado. Y un trombo ocurre en un lugar inadecuado en un tiempo inadecuado. Generalmente se sabe o se acepta que en los casos de trombosis venosa profunda, la historia natural de la enfermedad nos dice que el trombo inicia, tiene su génesis en los senos venosos a nivel de las inserciones valvulares, que posteriormente crece en sentido longitudinal para posteriormente adherirse a través del ingreso de fibroblastos en la pared. Entonces hay adherencias conforme avance el tiempo, hay adherencias parietales y ingreso de fibroblastos. Cuando el trombo después progresivamente y conforme pasa el tiempo pierde agua, gana tejido fibroso y viene la recanalización con retracción, pérdida de suero y fibrosis. Nosotros tenemos mecanismos que permiten el modelado vascular, el actuar sobre ese tipo de agresiones a las que constantemente estamos sujetos. Entonces, esa es la historia natural de la, de la enfermedad. ¿Hay una correlación venosa? Sí, sí existe una correlación venosa. Generalmente sí ocurren en sitios distales, es más frecuente por debajo de la rodilla, es más frecuente que se desarrollen a nivel de las inserciones vasculares. ¿Por qué? Porque viene el retorno venoso y hay un mayor tiempo de permanencia de la sangre en contacto en esos sitios en particular. Entonces, eso da como resultado que cuando hay factores de riesgo, cuando hay estados hipercoagulables, cuando hay éstasis, cuando hay rémora, cuando hay un daño endotelial, inicie a formarse el trombo en estas condiciones. Entonces sí hay una clara correlación desde el origen, la evolución y el seguimiento de un trombo. Un trombo en estado agudo distiende el vaso que lo aloja. Y al distenderlo y tener una gran cantidad de suero, una gran cantidad de agua, impide que la estructura venosa se pueda comprimir con el transductor. Por lo tanto, si este trombo es oclusivo, limita el paso de sangre, lo ocluye, por lo tanto hay ausencia de flujo, no hay señal espectral ni con color.
y el trombo es acentuadamente hipoecoico. Y en una fase subaguda, cuando empieza a haber recanalización, el vaso empieza a recuperar algo de su compresibilidad y al haber ya tejido fibroso y recanalizarse, hay recanalización parcial y presencia de flujo. Si no está involucrado en el segmento afectado, trombosado, aparatos valvulares. Pero si está involucrado áreas valvulares, puede haber reflujo. Eso es importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tradicionalmente se han asociado a trombosis venosa profunda? Obesidad. Ya lo mencionábamos, un índice de masa corporal mayor a 25. Insuficiencia venosa crónica. Embarazo en el último trimestre o puerperio temprano. Poliglobulia. Terapia estrogénica. Trombofilia. Esto es particularmente, para ese tipo de pacientes en los que se sospecha trombofilia, es particularmente útil que cuando no existe ningún otro factor de riesgo se hagan estudios específicos para trombofilia. Estos son generalmente pacientes jóvenes. Inmovilización prolongada de más de 3 días, cirugía mayor, ya lo dije, primordialmente ortopédica, lo mencioné cuando les mencionaba esta tabla de riesgo de Wells que utilizamos en el consultorio. Insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio. ¿Por qué? Porque el paciente permanece mucho tiempo recostado. Y bueno, se le hace vendaje de miembros inferiores o se le ponen medias para evitar el tromboembolismo. Historia previa de trombosis venosa profunda, claro. Ablación con cirugía láser, sí, es una complicación. Cáncer, sí. Un paciente que tiene grandes extensiones quemadas, sí. Mayores de 40 años. Enfermedades de la colágena. Enfermedades cerebrovasculares. En alguna ocasión, en un curso, taller, en el hospital de alta especialidad en la ciudad de Mérida, bueno, pues que tan amablemente nos permitieron platicar, el Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Yucatán, pues había pacientes voluntarios, pero me acuerdo que habían pasado un paciente a tomografía, un paciente que ya tenía tiempo hospitalizado porque había ingresado por un evento cerebrovascular, y lo explorábamos de las piernas, trombosis venosa profunda, que no estaba diagnosticada. Síndrome de hiperviscosidad, trauma quirúrgico o no quirúrgico, ya lo mencionaba, síndrome de pasajero de la clase económica. Sí, pues esta tabla ustedes la reconocen. Cuando vamos sentados, bueno, nos dicen ahí la aerolínea que cabe la posibilidad de que esto sucediera y que por lo tanto nos sugieren que nos paremos, que hagamos algo, o que si no nos podemos parar porque las condiciones en el avión en ese momento del vuelo no lo permiten, que hagamos algunos tipos de ejercicios como los que la tabla nos muestra. Las manifestaciones clínicas es algo con lo que tenemos que estar familiarizados, y es edema en la extremidad, distensión venosa, palidez, hiperemia, aumento de la turgencia, cordones venosos palpables y doloroso, o signo de Homans positivo, que es la compresión bimanual de la pantorrilla. Entonces, la principal complicación de la trombosis venosa profunda, sin lugar a dudas, y fatal, es el tromboembolismo pulmonar. Pero también otra complicación que trae como resultado en un círculo vicioso es la insuficiencia venosa crónica y el síndrome postrombótico. Y la insuficiencia venosa crónica en estadios C6, como por ejemplo este caso, o C2 como este.
o pacientes con síndrome postrombótico que tienen edema y reflujo y dolor que se acentúa al estar de pie o deambular. Ahí cabe la posibilidad importante de síndrome postrombótico, por lo cual hay que descartar. Ante la sospecha de un paciente con trombosis venosa profunda que tiene factores de riesgo, signos y síntomas y un test de probabilidad con más de 4, entonces categorizamos según el test de probabilidad. Si tiene alto riesgo, lo llevamos a Doppler. Si este es positivo, se hace el diagnóstico y se lleva a cabo el tratamiento más adecuado, de acuerdo a la edad, las condiciones, etcétera, etcétera, por el angiólogo. Si está negativo, el Doppler, pero tiene signos y síntomas, se da tratamiento anticoagulante y se repite el Doppler en una semana. Si es negativo, se suspende el tratamiento anticoagulante. Si tiene bajo riesgo y el dímero D está bajo, se descarta trombosis venosa profunda, pero si el dímero D está alto, se lleva a ecodoppler. Si es positivo, se hace el diagnóstico. Si es negativo, se descarta trombosis venosa profunda. Y si es positivo, con un ecodoppler y un dímero D, se da tratamiento anticoagulante. Y si tiene riesgo moderado, se evalúa el paciente y si bien no es una urgencia, se sugiere también efectuar el dímero D. En los últimos años, la llegada de los métodos de imagen no invasivos, especialmente el ultrasonido, lo han convertido en la prueba diagnóstica inicial para descartar la posibilidad de trombosis venosa profunda. Pero también de tromboflebitis, que en muchas ocasiones tiene síntomas y signos muy parecidos. El problema de la trombosis venosa profunda es que, bueno, pues las complicaciones como con tromboembolismo pulmonar o las secuelas que deja como insuficiencia venosa crónica profunda o síndrome postraumático, pues son más altos, ¿no? Pero también algo así aplica para los cuadros de tromboflebitis. Entonces, tiene mayor sensibilidad y especificidad entre el sector es más proximal, sí, porque tiene más calibre, es más fácilmente identificable, pero si al paciente lo exploramos de pie y utilizando maniobras provocativas, muy probablemente nos vamos a llevar la sorpresa de que podemos identificar cuadros de trombosis venosa profunda infrapatelares en plexos sóleos y tibiales posteriores con una alta frecuencia. Entonces, con la llegada de estas nuevas plataformas que son altamente sensibles, que tienen la posibilidad de diferentes transductores, teniendo en consideración la anatomía que en la charla anterior vimos, nos permite una evaluación integral del sistema venoso, del profundo y del superficial, del entorno también, para hacer diagnósticos diferenciados. Anteriormente, este tipo de pacientes se evaluaban en forma clínica y en algunos casos se optaba por flebografía, que era lo que se tenía. Entonces, diferentes estudios durante mucho tiempo quisieron comparar la flebografía con trombosis venosa, perdón, con Doppler. Entonces, diferentes estudios comparativos con flebografía han demostrado la fiabilidad del Doppler en el diagnóstico de TBP, utilizando la flebografía como punto de referencia. Cuando se trata de valorar sectores venosos proximales, esto es, femorales y poplites, y grandes venas en el sector del sóleo y gastrocnemico. Y se ha obtenido una alta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, si bien no es alto
esta sensibilidad y especificidad por debajo de la rodilla no es despreciable un 73%. Entonces, si comparamos Doppler con flebografía, bueno, el Doppler tiene una alta sensibilidad y especificidad. Se puede llevar el equipo hasta donde está el paciente y ahí mismo se puede poner de pie. Es mejor aceptado por el paciente porque no es invasivo. Lo podemos repetir cuando queramos. También puede verse el paciente en una sala de urgencias. Se pueden hacer evaluaciones secuenciales. Y como ya lo mencioné, como se dispone también en salas de urgencia, no hay, en terapias intensivas, bueno, no hay necesidad de desplazar al paciente y podemos hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, bueno, comparado con otras metodologías, tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 97% en algunas series. La flebografía, una sensibilidad del 90%. TAC con tecnesio 99, 70%. Dímero D, altamente sensible, pero poco específico. Pero en conjunto con el Doppler se incrementa esta especificidad. Tomografía multicorte, claro. Sin embargo, hay que considerar la disponibilidad de estos equipos y que requiere la aplicación de medio de contraste. Y también evaluaciones con resonancia magnética, bueno, pues sucede lo mismo. Existe menos disponibilidad de este tipo de equipamientos en muchos lugares. Y es así como lo vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace con TC, podemos encontrar sectores trombosados. Pero si tiene el recurso del Doppler, bueno, pues ya vimos que es mejor. Ya lo mencionaba yo, la importancia que tiene el estar actualizados con respecto a conceptos, con respecto a terminología, con respecto a que la posibilidad de diagnósticos diferenciales es amplio. O sea, no todos los procesos que obstruyen el sistema venoso profundo son trombos. También existe un rubro que son compresiones extravasculares, síndromes compresivos ilíacos, síndromes compresivos popliteos, también tienen una prevalencia no despreciable y pueden ser evaluados con ultrasonido. Entonces, tenemos que considerar esto y mejorar la técnica que tenemos, ¿no? Entonces, siempre recomiendo esta parte. Aquí está una imagen del maestro Miguel Obuolo. ¿Qué ganamos con EcoDoppler? ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Pues la exploración debe de ser, al ser una tecnología que puede ser desplazada hasta la cama del paciente, no tampoco está exenta de que deba de tener un orden. Al igual que la exploración, como la que en la plática anterior les mencioné, que tiene que estar ordenada, protocolizada y no pasar por alto ningún sector, aunque aquí particularmente tiene especial interés el sistema venoso profundo, no podemos pasar por alto los plexos musculares o los gastrocnemios, las tibiales y las peroneas. Y no dedicarnos solamente a explorar los segmentos más proximales, porque caeríamos en un error. Entonces también deben ser exploraciones sistematizadas con transductores lineales, que si encontramos procesos trombóticos proximales a nivel de la femoral o de la femoral común o de la ilíaca, estamos obligados a cambiar de transductor y hacer exploraciones a nivel abdominal para valorar las ilíacas, incluyendo a la vena cava. ¿Cómo lo hacemos? Optimizando nuestros parámetros en la medida de lo posible. En algunos sectores se podrá hacer de pie, en otros recostado, y integrar la información
del abdomen con lo proximal a nivel del muslo y de la ingle. No olvidar las características normales que tiene una vena. ¿Para qué? Para poder comparar. Entonces, ustedes saben que una vena normal, con la compresión se colapsa, que el flujo es en un solo sentido, que es fásico con respecto al ciclo respiratorio. El paciente inspira, cesa el retorno venoso. El paciente expira, viene el retorno venoso. Por lo tanto, señal Doppler. Es en un solo sentido. Esto gracias a las características de todo el sistema, de la estructura de la pared y de las resistencias periféricas. Entonces, son estructuras tubulares de paredes delgadas con lumen anecoico que en el sector proximal se acompañan de una arteria, igual que por debajo de la rodilla, que poseen válvulas que orientan el flujo en un solo sentido. Estas válvulas abren y cierran en forma armónica y que estructuralmente las válvulas venosas tienen diferentes fases. Tienen una fase de apertura, tienen una fase de equilibrio, de clausura y cierre. Y en cada uno de ellos, en cada uno de sus diferentes momentos, se van sucediendo una serie de fenómenos que rigen a posteriori el cierre valvular de acuerdo a algo que se denomina función antigravitatoria de base. Entonces, vean, aquí, esto es a nivel del muslo. ¿Por qué lo sé? Porque esta es la arteria, vean, íntima, media y adventicia, y esta es la vena. Aunque los dos están sumamente anecoicos, pero aquí se ve claramente. También la vena tiene íntima, media y adventicia, pero vean la estructura de la arteria. Entonces, no olvidemos estructuras tubulares, pared delgada, lumen anecoico. Y aquí, los aparatos valvulares. ¿Cómo dirigen la sangre en un solo sentido? Hacia el corazón. En sentido cardiópeto. Estas son las inserciones valvulares. Y esto corresponde a rémora, a éstasis, a nivel de las inserciones valvulares. Y no debe de ser confundido con trombo, esto que se forma detrás. Y eso lo podemos hacer limpiando manualmente con compresión o utilizando maniobras provocativas. Lo vamos a ver un poco más adelante. Vean, después de que el paciente se mueve, se limpian las inserciones venosas. Pero cuando hay rémora y éstasis, permanece más tiempo la sangre en este sitio, empieza a formarse un pequeño trombo que va creciendo longitudinalmente, como ya lo vimos al inicio, cuál es la historia natural de la formación del trombo, para después modificar el calibre, alojarse dentro de ese sitio y comprometer el retorno venoso. Ya vimos lo de la nomenclatura, debemos estar pendientes de esto para no confundir los hallazgos de un cuadro oclusivo trombótico que no esté alojado en el sistema venoso profundo y darlo por ese hecho. Ya los mencionaba yo. El error de llamar a la vena femoral superficial pertenece al sistema venoso profundo. En alguna ocasión en un blog también había, eh, les va a dar risa, ¿no? Pero había disputa, confusión, polémica, que si los plexos musculares eran, los gastrocnemios eran superficial, pertenecían al sistema venoso superficial o profundo. Evidentemente que al profundo. Y eso se genera porque se desconoce la nueva nomenclatura, los refinamientos, las extensiones. ¿Qué más dicen este tipo de documentos? Que pretende o sugiere dejar el uso de epónimos, entre otras cosas. ¿Y qué importancia tiene el tener la estructura
la imagen mental de esta estructura y llevarla a ultrasonido. Fascia muscular, fascia muscular, fascia safena, fascia safena, safena mayor, safena mayor, estructuras venosas profundas por debajo de la fascia muscular. Entonces, no podemos confundirnos. El ultrasonido nos permite confirmarlo. Por muy grande que sea el caos, o sea, el ultrasonido nos va a dar luz. Y entonces, si hay duda de las estructuras, bueno, sin Doppler, y el Doppler nos abre una gran cantidad de información que posibilita reconocer la estructura y la hemodinámica, sin Doppler y con Doppler. Es como una foto, sin flash y con flash. Al hacer este análisis en forma sistematizada y ordenada, a nivel femoral, siempre es importante tener en cuenta que parte de la técnica es no olvidar el que todas las imágenes que generemos debe tener body mark y la orientación que tiene el transductor, porque cabe la posibilidad que ese estudio tenga que ser leído por un segundo observador como antecedente previo de un paciente. Entonces, aquí estamos a nivel del tercio proximal del fémur y esto es sin compresión y esto es con compresión. Esta imagen dual. Y pues no se colapsa mucho aquí está la arteria, aquí está la vena, no se colapsa en su totalidad la vena. Entonces, recuerden que el signo más fiable de trombosis venosa profunda es la ausencia de compresibilidad. Y ese trombo puede ocuparlo en su totalidad o puede ocuparlo parcialmente. Eso, para eso va a ser de utilidad el equipo, el Doppler. Entonces, estos esquemas nos hablan de eso. Una vena, aquí es la unión safeno-femoral en eje corto, la vena femoral común, la arteria femoral común, pero cuando tiene trombo, pues es imposible colapsar. Aquí nuevamente corresponde a la ingle. Arteria femoral superficial, arteria femoral profunda, es la imagen del Mickey Mouse, pero no se puede comprimir. Y claro, el lumen no es anecoico, tan sencillo como eso. Se comprime, tratamos de comprimir y no es posible comprimir. Trombosis venosa profunda. Pero puede haber otros patrones, aunque ya mencioné que el signo más directo y fiable es la imposibilidad de colapsar completamente las paredes venosas cuando se comprime con el transductor en posición de eje corto. Sin compresión, con compresión y bien. Ajá. Y sin compresión, y aquí con compresión. Que la vena se colapsa, este es el hallazgo normal y esto es un hallazgo anómalo. Yo comprimo y no hay modificación en el calibre. Pero el trombo no puede estar en diferente fase, estar totalmente agudo o subagudo. Recuerden que cuando está agudo puede estar totalmente oclusivo o no, también en la fase subaguda. En este caso está repermeabilizado parcialmente en la periferia. Otros hallazgos ecográficos, distensión de la vena, como en el caso anterior, presencia de material ecogénico intraluminar. Cabe la pena resaltar algo que es importante, que la ecogenicidad del trombo puede ser diferente y ustedes lo ven aquí. No tiene, aquí es más hipoecoico
Aquí es más ecogénico. Aquí tiene un patrón parchado con áreas hipoecoicas alternadas con áreas ecogénicas. Entonces, hay ecogenicidad variable del trombo, ausencia de reactividad con movimientos respiratorios y valsalva. Si está ocupado, parcialmente ocupado, claro que puede que la respuesta con Doppler ante la solicitud de valsalva seguramente no va a ser el esperado. Eso tiene sentido, tiene lógica. Ausencia de flujo cuando está totalmente ocupado el vaso. No hay señal con Doppler pulsado. Hay un defecto de represión claro interluminal, perfectamente documentado. Y lo que ya no se hace, maniobras de compresión distal anormal, pero sí se pueden hacer maniobras provocativas. Si tiene un sector femoral trombosado, yo le pido al paciente que haga dorsiflexión de los dedos del pie o maniobra de Paraná, igual esperando que haya respuesta, que haya retorno venoso y no lo encontramos. Pero no manipular al paciente. Y claro, la presencia de circulación colateral. Vean las características de este trombo. Aquí hay un trombo heterogéneo que ocupa la mayor parte del vaso, con unas áreas más hipoecoicas. Esto parece ser un cordón fibroso intraluminal. En muchos casos, y lo vamos a ver en la siguiente plática, es difícil reconocer la recurrencia trombótica de los cambios postrombóticos. En muchos pacientes lo que queda como daño residual es reflujo. Este paciente tuvo daño porque el trombo se extendió a la unión safeno-femoral, entonces dejó como secuela daño, incompetencia de la unión safeno-femoral. Y vean, durante la valsalva hay reflujo del sector profundo al sector superficial con un cronometraje mayor de 3.800 milisegundos. Incompetencia de la unión safeno-femoral. Y este ejemplo es para que ustedes vean lo que en unas imágenes anteriores yo les quería mostrar. Y es lo siguiente. Este es el aparato valvular y ante la presencia de rémora, de flujo muy lento, este se aloja y permanece mucho tiempo por detrás de la inserción valvular. Si yo hago compresión o le pido valsalva, se vuelve a limpiar esa inserción valvular, pero persiste porque la rémora existe. Pero vean qué parecido tiene con esto, que es trombo. Este es trombo que inicia a nivel del seno venoso, a nivel de la inserción venosa. Muy bien. Con color, claro que el color es útil, sin lugar a dudas. Entonces, como también es útil el reconocer lo que en la charla anterior hablábamos de las variantes anatómicas. Ustedes recuerdan que les mencioné que la variante anatómica más frecuente del sistema venoso profundo se denomina duplicación de la vena femoral. Y les dije que generalmente es asimétrico y que se presenta generalmente en la unión del tercio medio con el tercio proximal del muslo. Bueno, aquí estamos en ese sector, del sector promedio, del sector proximal con el sector medio del muslo. Y vean, de venir una sola estructura, aparecen dos estructuras venosas, una permeable, pero una trombosada. Y esto es la muestra de por qué es importante hacer una exploración minuciosa, porque yo me puedo ir con el error y decir que está permeable la vena femoral. Recuerden que hasta 20% de los pacientes, esto es 2 de cada 10,
tienen duplicación. Y si en ellos tiene la mala fortuna de tener un cuadro de trombosis venosa profunda, uno de estos segmentos proximales puede ser el afectado. Entonces, estaríamos ante un falso negativo, cuando realmente es verdadero positivo, si yo no reconozco la duplicación. ¿De acuerdo? Y siempre tratar de complementar la información en eje corto y en eje largo, aunque es importante saber, reconocer, tener presente que debemos en las exploraciones venosas privilegiamos el eje corto, privilegiamos el eje corto. No por hacerlo en eje largo se crea equivocadamente que vas a terminar antes, porque vas a avanzar más. No, no, eso es un concepto equivocado, es un concepto mal fundamentado. Entonces, bueno, aquí ausencia de señal a nivel popliteo y reconozco nuevamente la estructura, las relaciones espaciales entre vena y arteria. En el sector popliteo lo que está más cercano al transductor es la vena, lo más alejado es la arteria y no hay señal. Hay material ecogénico intraluminal que lo ocupa, que lo obstruye, que impide el retorno, que es moderadamente ecogénico casi en su totalidad y lo obstruye en su totalidad, con algunas áreas de circulación colateral que está repermeabilizando. Bueno, pues después de toda esta tormenta, esta es una imagen del Valle de Cócora en Colombia, donde en alguna ocasión nos hicieron favor de unos colegas de invitarnos a dar una plática a un servidor, pero también a mi amigo y compañero, el doctor Juan Pablo Ornelas, a quien le mando un saludo. Algunos conceptos son importantes de tenerlos en cuenta. Hablar de rémora es hablar en el glosario flebológico de algo que se llama ecocontraste espontáneo. Es ecocontraste espontáneo. Y es ese aspecto que les mostraba yo anterior. Si yo le incremento las ganancias en una imagen generada en escala de grises, es ese aspecto ecogénico de la sangre líquida. Se observó inicialmente en ecografía, pero también en la exploración de las venas periféricas. ¿Y por qué se da? Porque el flujo tiene velocidades bajas. Muchos factores y su interacción pueden afectar la ecogenicidad sanguínea. Para algunos autores dicen que el ecocontraste espontáneo, también llamado rémora, traduce estados hipercoagulables. Entonces, de ahí que en algún momento se pensó que si el ecocontraste es un fenómeno patológico o un fenómeno normal. Entonces, se habla de que sí, efectivamente es un ambiente protombótico, ¿no? Y puede simular patología que no es real, como se los enseñé, cuando atrás de esas inserciones valvulares queda el retorno, queda la rémora y dando vueltas, y que la gente con poca experiencia puede asumir que es un cuadro de trombosis venosa que está iniciando. Entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo salimos de la duda? Si es falso positivo o, 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 o si es verdadero positivo o falso positivo, con un test de compresión o maniobras de provocación que se ejerce. Entonces, vean, así es una inserción valvular, aquí se empieza a insinuar algo de rémora. Si yo no me muevo de ese lugar, esa rémora se acentúa. Ustedes pueden verlo porque noten ese sector venoso, compárenlo con este, es el mismo, segundos después, como este es el ecocontraste espontáneo. Entonces hay un vórtice aquí, dando vueltas de retorno venoso, y ahí se aloja, permanece más tiempo, más en contacto con la íntima, entra en contacto con algo que se llama glicocálix endotelial, modifica la permeabilidad, permanece más tiempo, y aquí se agregan entonces hipercoagulabilidad, un estado hipercoagulable, como hablábamos, y si hay un daño endotelial, bueno, pues ya lleva dos factores del
de la tríada de Virchow. Pero para salir de dudas, bueno, le pedimos que haga algún tipo de maniobra provocativa como dorsiflexión, Paraná o Valsalva, o hacemos compresión discreta con el transductor. Y este desaparece. De igual forma, ya un poco más adelantados, casi para terminar la práctica, ¿puede el ultrasonido hablarnos de la edad del trombo? ¿Podemos nosotros emitir esta información o a solicitud expresa del médico tratante si nos dice si el trombo es un cuadro de trombosis aguda o subaguda? Si lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Se entiende que, o se sabe que la trombosis aguda viene de 0 a 14 días, que es de baja ecogenicidad, tan baja como el lumen, tan anecoica, que distiende el vaso, que hay pérdida de la compresibilidad, que el trombo no está adherido a la pared, por lo tanto es un trombo flotante. Y ese trombo flotante tiene alta probabilidad de desprenderse. Por lo tanto, no hay que manipular ese tipo de pacientes. No hay que hacerles aumentación. No hay que hacerlo. Hay ausencia o disminución de señal Doppler. Si está obstruido, encontraremos colaterales. Y la pared puede estar hiperémica, esto es arterializada. Aquí un caso franco de trombosis venosa profunda, aguda, a nivel del plexo sóleo. No se comprime, acentuadamente hipoecoica, sin señal Doppler. Eso en escala de grises. Y una trombosis subaguda tiene características que claramente la permiten diferenciar de un cuadro de trombosis aguda. En la temporalidad va del final de la aguda, esto es, de más de 15 días hasta 6 meses. La ecogenicidad paulatinamente se hace heterogénea, incrementa. ¿Por qué? Ya lo vimos, hay ingreso de fibroblastos, reducción del volumen porque pierde suero, se adhiere más a las paredes. Por lo tanto, el trombo, al reducir el tamaño de volumen, permite que podamos comprimir parcialmente el vaso y que haya repermeabilización parcial del segmento trombosado. Disminuye la inflamación porque en la trombosis venosa profunda hay un fenómeno inflamatorio importante mediado por células. Por lo tanto, disminuye la inflamación y aumenta la adherencia parietal. Se repermeabiliza y colateraliza este segmento. Un ejemplo de un cuadro de trombosis venosa subaguda a nivel popliteo, engrosamiento de las paredes, en algunos segmentos se puede comprimir, heterogéneo, pero predominantemente ecogénico. ¿Por qué viene ganando en diferente ecogenicidad? Porque se formó en diferentes momentos. Y con Doppler, ¿qué vemos? ¿Qué podemos ver? Pues que hay unos segmentos que sí tienen respuesta con Doppler y con otras no. Vean el trombo en una vena femoral. Y realmente no hay trombosis crónica. Es un término que debemos de desechar. Después de 6 meses, las secuelas se denominan síndrome postrombótico o decimos tiene cambios postrombóticos y se caracterizan, lo vamos a ver más ampliamente en la siguiente plática, por engrosamiento e irregularidad de las paredes venosas, presencia de cordones fibrosos, sinequias intraluminales, puede dejar daño funcional por disfunción y presencia de reflujo en el sistema venoso profundo. Toda esta información
en muchas partes queda mucho más clara cuando aparte de la parte de la teoría nos reunimos en pequeños comités para dejar más clara la información práctica de la posición del paciente, de las maniobras, del interrogatorio directo con el paciente, de los hallazgos, de los diagnósticos diferenciales. Muy bien, entonces las conclusiones de esta charla es que el ultrasonido venoso en aquellos pacientes donde hay sospecha de trombosis venosa profunda es el método de diagnóstico por su capacidad no solamente de efectuar el diagnóstico, sino hacer el seguimiento de el tratamiento, porque tiene la particularidad de que permite localizar el sitio, la extensión y el grado de la obstrucción. Identifica en tiempo real el trombo flotante, permite categorizar la edad del trombo, es útil en el seguimiento y control post-tratamiento y es un método operador de PIB. Les agradezco mucho su atención. Gracias.